Saludos, pueblo dominicano, y saludo a ese excelente equipo de comunicadores que solo la Z101 puede gastarse en República Dominicana. Hoy, en nuestras reflexiones, hemos escogido el interesante acuerdo firmado entre el gobierno dominicano y el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, cuya capital es Georgetown. Es interesante porque constituye un acuerdo de 6 memoranda que incluyen desde la potencialidad de producir cultivos agrícolas, granos, maíz, hasta la posibilidad de instalar, y ojalá que se realice, una refinería de petróleo y una petroquímica. Esta nación de Sudamérica, vecina a Surinam y a Venezuela, ha venido teniendo conflictos por aguas territoriales y por reservas de petróleo, pero parece ser que se va abriendo paso y su presidente Mohamed Irfaan Ali las tiene consigo en su nación de 214,000 kilómetros cuadrados, con una población de unos 758,000 habitantes, una nación pobre, un territorio que había sido operado, propiedad de los Países Bajos, pero que a partir del 1815 Gran Bretaña se apoderó de él, y a partir del 1966 se constituyó en nación independiente, con una reducida población, pero de un territorio que apreciable, 214,000 kilómetros cuadrados preñados de recursos naturales. La importancia es que, al igual que Surinam, estas dos naciones están al lado de Venezuela, que posee el más voluminoso, grande yacimiento petrolero del mundo entero. Venezuela anda por los 302,000 millones de barriles de petróleo. Desde luego, en su mayoría, petróleo semipesado y pesado, como lo es o son los crudos de la franja del Orinoco, que van desde el estado Guárico hasta el estado Delta Amacuro, ya en el Atlántico, y que, a juicio de muchos entendidos, es la vastedad de reservas petroleras mayor incluso que las de Arabia Saudita, que solo reporta unos 292,000 millones de barriles, cerca a las de Venezuela, pero las de Venezuela son mucho mayor. Venezuela está en conflicto político, sujeto a una serie de sanciones, lo que ha hecho languidecer su industria petrolera, que llegó a producir 5 millones de barriles, pero que en los años de la presidencia del presidente Chávez se mantuvo un promedio de 3.3 millones de barriles por día, pero lamentablemente en la actualidad, por la falta de inversiones en búsqueda y en definición de mejores reservas, perforación de pozos, instalación de refinerías y demás, ha venido a menos, y se indica que apenas produce
850,000 barriles de petróleo, lo que constituye una caída estrepitosa y un fracaso total de la industria petrolera, que requerirá de grandes inversiones cuando Venezuela pueda resolver sus problemas políticos. Pero Guyana, en contraposición, está ubicado con un mar que en potencia se espera que contenga, según Exxon, que es la empresa exitosa responsable de la mayor explotación de petróleo que realiza Guyana en la actualidad, dice que allí podría yacer unos 25,000 millones de barriles de petróleo en reserva total. No es que esas sean las reservas de Guyana. Guyana apenas con 14 bloques definidos en aguas menos profundas, 11 pozos en aguas menos profundas y 3 bloques en aguas menos profundas y 3 bloques en aguas más profundas, y en abril de este año terminó la licitación de dichos bloques o avanzó en ello, y se están definiendo la entrada de otras compañías, pero ninguna podrá tener más de 3 bloques. Pero no es que estas 25,000 millones de toneladas potenciales de crudos que pudiera tener Guyana es o constituyen sus reservas actuales. Sus reservas actuales apenas le darían para unos 30 años produciendo como produce, 20 años, produciendo como produce en la actualidad 700,000 barriles por día de un petróleo bastante ligero y dulce, contrario totalmente al petróleo que se producía en Venezuela. Esto da a Guyana, teniendo una población tan reducida, una prosperidad extraordinaria. Ahora, tampoco se debe sobredimensionar la situación de Guyana. Es buena, pero no es que constituya uno de los hechos más notables de petróleo. No. ¿Por qué razón? Bueno, porque el mundo produce 100 millones de barriles de petróleo por día actualmente. 100 millones de barriles de petróleo por día. El principal productor es Estados Unidos, con unos 11 millones. El segundo es Arabia Saudita, y en tercer lugar viene Rusia, con 10 millones o 9.5 millones cada uno. Y el resto de los 68 millones de barriles es producido por el resto del mundo. Y Guyana lo que está produciendo actualmente son 700,000 barriles, y se espera que para el 2030 llegue al 1,000,000 de barriles por día, lo cual le representará una producción bruta de 80 millones de dólares diarios a los precios actuales, pero el costo de producción hasta ahora es de 1.35, de manera que tendría unas utilidades operativas brutas de 45 millones de dólares diarios, que el Estado recibe el 10% como regalía básica o canon básico de la producción. Luego de los beneficios aspira a recibir 50%, aparte de otros ingresos, de manera que las expectativas del gobierno del presidente Mohamed Irfaan Ali son muy buenas.
República Dominicana, con este acuerdo de construir una refinería de petróleo, podría significar algo positivo. Debo decir que la refinería de petróleo dominicana, iniciada en 1972, de la que fuimos su presidente por algunos años, entre 1984 y 1987, nunca fue una refinería de petróleo en sí. Fue el primer modelo basado en el modelo de 1912, pero incompleto, porque como República Dominicana en esa fecha era un país de 14 o 15 millones de petróleo de consumo de 15 a 18 mil barriles de petróleo por día, no justificaba la instalación de una refinería que consumiera petróleo crudo, y por eso desde el inicio esta refinería lo que consume es petróleo reconstituido, una especie de cóctel que el suplidor le prepara para poder entonces refinar. Desde luego, la refinería ha venido cayendo a menos. Actualmente apenas consume, tiene el 30% del mercado petrolero del país. Los otros son importadores independientes que traen el 70%. Pero la refinería tiene el inconveniente de que, como no puede producir los derivados con la calidad exigida internacionalmente y exigida por las normas nacionales, entonces solo opera refinando la mitad del 30% del mercado que tiene, para importar la otra mitad de productos de mucha mejor calidad, a fin de que al mezclarlo entonces pueda producir el 30% del mercado nacional. Muchas limitaciones, muchos problemas, una refinería que ya no tiene futuro, porque la refinería ya hay 4 o 5 generaciones, no son así. La que construya República Dominicana y Guyana, de materializarse, tal vez tendría que ser una refinería de 250,000 a 300,000 barriles por día. Una refinería que sería del mínimo tamaño de las que se construyen en la actualidad, de alto vacío y con una alta capacidad de craqueo, a fin de convertir los componentes pesados del petróleo, como el fuel oil y también el petróleo residual, al craquearlo, al romper las moléculas, de eso también se puede extraer gasolina, gasoil y gas, que son los derivados limpios que más rentabilidad producen. Si una refinería no puede hacer eso, no será rentable. Pero también la construcción de una refinería en estos tiempos tiene que tener en mente la situación de la transición energética del mundo. ¿Cuántos autos eléctricos podrán haberse incorporado ya sustituyendo el consumo de gasolina? ¿Cuántas plantas solares y eólicas y de otras tecnologías se habrán podido construir desplazando el petróleo, los derivados del petróleo? Entonces, una nueva refinería, como las actuales refinerías, que muchas de las grandes refinerías han parado ya su expansión y están tratando de convertirse en algunas de ellas en petroquímica, porque la petroquímica es la planta de petróleo que se dedica a producir básicamente etileno y polietileno, a fin de luego, a partir de ellos, producir todos los demás derivados de plástico. Vivimos en la era del plástico. El 70 o el 60% de todos los
enseres, parte de los automóviles y de los que vestimos es plástico. El plástico no perecerá por su gran utilidad, poco peso, bajo precio y gran durabilidad. Lo que tenemos que hacer es que una petroquímica se construya con las mejores normas a fin de que contamine menos, pero las petroquímicas tienen más futuro que las refinerías. ¿Por qué? Porque el plástico sí seguirá utilizándose siempre y cuando se encuentre la forma de cómo recogerlo y cómo reciclarlo o disponer de ello sin hacer daño al medio ambiente. Pero las refinerías, en la medida que se reduzca la flotilla de vehículos quemando combustibles fósiles y sean sustituidos por vehículos eléctricos, y en la medida que la generación de electricidad vaya abandonando el carbón y el petróleo, entonces esas refinerías tendrán mucho mercado. De manera que estas son unos juicios anticipados antes de que conozcamos los proyectos, sus capacidades, los productos que van a ofrecer o a elaborar o a ofrecer al mercado. De manera que muchas gracias, esperando que estos juicios les sean útiles a ustedes para interpretar mejor los acuerdos firmados entre el presidente Abinader y el presidente Mohamed Irfaan Ali. Muchas gracias.